Hola a todos. Hoy es lunes 30 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el coronel Shaq Bode, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel. Sí, muchas gracias. Hola a todos, gracias por invitarme de nuevo. Carol, déjame empezar con uno de estos artículos del New York Times. Menciona que el número de militares estadounidenses en Oriente Medio ha superado los 50,000. En cuanto a estas cifras, 4,000, 50,000, 12,000, si Estados Unidos decide invadir Irán, ir a una de esas islas en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Hormuz, ¿es posible con esos números? Porque, si no recuerdo mal, durante la guerra en Ucrania, cuando se trata de una invasión terrestre, se necesita algún tipo de superioridad. 3-1, ya sabes, cuando se ataca. Pero cuando se trata de una isla, eso podría ser diferente. Capturar una isla es una cosa, pero mantenerla y conservarla también es importante. No solo capturarla por un corto periodo de tiempo y sufrir muchas bajas. ¿Cuál es tu interpretación de la forma en que Donald Trump está hablando de una invasión? Parece que van en serio y se están moviendo en esa dirección. Bueno, depende mucho de lo que tenga en mente Estados Unidos y de lo que tenga en mente Trump. Como bien has dicho, si se trata de hacerse con un par de islas, y tienes un par de islas en el estrecho de Hormuz como Lesser Thum, Greater Thum, Abu Musa y ese tipo de islas pequeñas, probablemente podrían tomarse muy rápidamente con una pequeña fuerza, y probablemente incluso podrían mantenerse durante un tiempo con esas fuerzas. Lo mismo se aplica a la isla de Harg. Podría ser posible que algunas unidades entrenadas consiguieran establecerse allí y permanecer un tiempo. El problema es que cuando hablas de invadir Irán, es una historia completamente diferente. Esas islas, para empezar, si las tienes, tienes que decidir qué quieres hacer con ellas. Si el propósito de mantener esas islas es garantizar el libre tránsito por el estrecho de Hormuz, me refiero a las tres, las Thum Menor y Mayor, y Abu Musa, por ejemplo, probablemente se pueda permanecer allí durante un tiempo. Pero de nuevo, el problema es que los iraníes, debido a su superioridad en misiles y todo eso, hacen incierto que una fuerza estadounidense pueda mantener su presencia durante mucho tiempo. Probablemente podrían ser diezmados muy rápidamente por ataques con misiles. Y al parecer, Irán no está dispuesto a permitir que una fuerza así permanezca en esas islas por mucho tiempo. En Karg, el problema es ligeramente diferente, porque por supuesto, se trata de una terminal petrolera de enorme importancia para Irán, con un valor económico considerable. Ahora, mi sensación es, y he leído esto en algún sitio, aunque no estoy seguro de si es una política oficial, que esperaría, si fuera estadounidense, que los iraníes prefirieran destruir todo el potencial de la isla de Karg antes que permitir que Estados Unidos permaneciera allí. De hecho, si lo piensas, si tienes una fuerza que puede instalarse en la isla y mantener el control sobre las terminales petrolíferas, en esencia ya has perdido esa terminal de todos modos. Así que te cuesta lo mismo destruirlo todo. En ese caso, no veo exactamente qué pretende Estados Unidos al mantener esas fuerzas allí, porque probablemente sea más un ejercicio de relaciones públicas que otra cosa. Tuvimos problemas similares, recuerda, probablemente al principio de la guerra de Ucrania con la llamada Isla de las Serpientes, que no era más que una roca cerca de la frontera rumana, frente a la costa de Rumanía. Los ucranianos tomaron esa roca, establecieron una presencia allí, luego se rindieron y los rusos la dejaron vacía. Pero después los ucranianos regresaron y proclamaron una victoria sobre los rusos al recuperarla. Los rusos simplemente bombardearon la roca y, de hecho, aniquilaron todo lo que había en ella. Así que podríamos tener algo muy parecido con esas islas en el Golfo Pérsico. Pero cuando se trata de una invasión de Irán, es una historia completamente diferente, y no estoy seguro de qué podría lograr realmente
una fuerza de 50,000, incluso 100,000 personas allí. Porque, ante todo, una ocupación no es solo una cuestión de proporción de fuerzas. Se trata de cómo mantienes tu presencia sobre el terreno en un país así. Especialmente en Irán, por cierto, porque es un país enorme. Cuando tienes una fuerza que requiere mucha logística, ¿cómo puedes permitirte hacerlo? Especialmente si los iraníes tienen, como he dicho, superioridad en misiles, drones y todo eso. Así que no estoy muy seguro de lo que los estadounidenses podrían lograr exactamente. Probablemente podrían conseguir una cabeza de puente y cierta presencia, pero no estoy seguro de que pudieran alcanzar ningún éxito operativo o incluso estratégico significativo en Irán. Así que creo que todo lo que hemos oído, y de nuevo, no sé qué pasa por la mente de Donald Trump, pero mi sensación es que lo que estamos viendo en esta fase es más un ejercicio de relaciones públicas que un peligro real e inminente para Irán. Probablemente sea un peligro inminente para Estados Unidos, si puedo decirlo así, más que para Irán. Invadir Irán requeriría una enorme cantidad de fuerzas. Y recordemos que los estadounidenses ya intentaron algo en 1980 con la Operación Garra de Águila, cuando llevaron a cabo una operación especial para rescatar a los rehenes de la embajada estadounidense en Teherán. Utilizaron varios aviones C-130 y helicópteros especialmente diseñados para operaciones especiales. Y esta operación fracasó estrepitosamente. Probablemente aún se puedan ver los restos de aquella catástrofe, porque algunos helicópteros se estrellaron y 1 o 2 aviones C-130 también cayeron en el desierto, causando la muerte de muchos soldados. Yo mismo no lo sé, ya que no he estado en Irán, pero al parecer el lugar todavía existe y puede visitarse hasta cierto punto. No lo sé con exactitud. En cualquier caso, demuestra que, por mucho poder que se tenga, o por muy entrenadas que estén las fuerzas especiales y aerotransportadas, es muy difícil llevar a cabo una misión de ese tipo en un país así. En este caso, entre otras cosas, hubo claramente problemas de planificación. También hubo problemas de coordinación dentro de las fuerzas estadounidenses porque querían mantener todo en secreto. Así que la mano derecha no sabía lo que hacía la izquierda, y eso llevó a la catástrofe. Otro problema relacionado con la complejidad de la operación eran las distancias, porque Irán es enorme. Querían aterrizar sus aviones en un lugar muy tranquilo, sin demasiada gente alrededor que pudiera ver o presenciar algo. Eso significaba que tenían que ir muy lejos, y las distancias eran un desafío en sí mismas. Y bueno, si Estados Unidos quisiera invadir Irán, sin duda no sería el mismo tipo de operación. Pero todavía hay algunos elementos de eso que afectarían una posible, o digamos una planificada, invasión debido a las distancias y al tipo de terreno. Si miras el mapa, verás que toda la costa, es decir, sí, toda la parte de Irán que está cerca del Golfo Pérsico, es muy montañosa. Eso significa que en esos lugares podría haber guerra de guerrillas. Se podría hacer la vida absolutamente imposible a cualquier fuerza invasora. Esta es una situación que apenas existía en Irak, que es esencialmente un país muy llano, salvo en el norte. En Irán sería una historia muy diferente, porque para llegar a Teherán hay que atravesar un terreno muy difícil, donde es fácil emboscar y detener vehículos. No veo exactamente cómo podrían hacer eso. Requeriría cientos de miles de soldados y una enorme capacidad logística. Y por supuesto, estarían bajo la amenaza constante de drones y misiles, de corto, largo y medio alcance. Los que pueden alcanzar Israel seguirían siendo lanzados. Así que no veo cuál sería el beneficio de una operación así. Aún no vemos el beneficio en esta fase, y no estoy seguro de que student mort de Blabishworbe sin a forthward invasión, y una invasión en ninguna partes.
into an invasion would be to the benefit of both Israel and the US. So, Israel y Estados Unidos. ¿Cuál sería, en tu opinión, la salida para Donald Trump? Porque me parece que, con el paso del tiempo, Irán se está fortaleciendo, ya que Irán se está defendiendo. Irán no está atacando a nadie. Por eso están tan tranquilos, con el paso del tiempo, defendiendo a Irán. Saben lo que hacen. Pero Estados Unidos e Israel están atacando y hablan de invadir Irán. Hay dos escenarios diferentes, uno por parte de Estados Unidos y otro por parte de los iraníes. Pero ¿cuál sería la salida para Donald Trump? ¿Ves la forma en que habla de la situación? Se percibe mucha desesperación en cómo se expresa al respecto. ¿Cuál es tu interpretación de la situación actual de Donald Trump? Parece que se ha tendido una especie de trampa a sí mismo en Asia Occidental. well, same thing for Netanyahu, in fact. Bueno, lo mismo ocurre con Netanyahu. De hecho, ambos están atrapados por sus decisiones y están atrapados en su arrogancia y soberbia porque esperaban un éxito muy rápido, una victoria inmediata. Pero eso no está ocurriendo. A pesar de la experiencia que tuvieron durante la Guerra de 12 días en 2025, no aprendieron las lecciones de aquella guerra y hoy siguen luchando, pensando que podrían lograr algún tipo de éxito. El problema es que, cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve definir qué significa siquiera éxito. Porque lo que vemos ahora en Irán no es solo que Irán se está defendiendo, sino que además se está consolidando. Con el tiempo, la población se está volviendo más unida que antes. Vemos que siguen adelante, porque no solo están lanzando misiles, sino que también están produciendo más. Así que esto es una especie de el sistema, la maquinaria, el complejo militar industrial en Irán está avanzando. Están produciendo misiles, están produciendo otro equipamiento y están recibiendo más apoyo, me refiero a apoyo político desde fuera, y probablemente incluso más apoyo técnico. No estoy seguro de qué tipo exactamente, pero esperaría que estén recibiendo algo de ayuda de Rusia y de alguna forma de China. La cuestión es que los iraníes no están aislados. Cada vez están menos aislados. Y eso se puede ver incluso en el Golfo. Al principio, la gente reaccionó diciendo que quería luchar contra Irán. Y ahora se dan cuenta de que probablemente no sea lo más sensato. Ahora piden diálogo y apaciguamiento en la región. Se ve lo mismo en Estados Unidos, básicamente. Estados Unidos entiende que sobreestimó la probabilidad de éxito y ahora no lo está consiguiendo. Así que estamos en la misma situación que en Ucrania. La solución obvia sería mantener conversaciones con los iraníes. Pero Trump y su administración no están acostumbrados a dialogar. Imponen una solución. Eso es exactamente lo que acaban de hacer con este plan de 15 puntos. Llegan, ponen los 15 puntos sobre la mesa y dicen, tómalo o déjalo, más o menos. Eso fue lo que hicieron con Gaza y lo que intentaron hacer con Rusia el año pasado con aquel plan de 20 puntos. Y no funcionó, porque ahora tienen adversarios que son capaces de responder y están seguros de que pueden hacerlo. Por lo tanto, una negociación hoy no puede ser simplemente una propuesta que no se pueda rechazar. Tiene que ser un diálogo, y la solución debe surgir de ambas partes en un diálogo verdaderamente diplomático, en el que cada lado exprese lo que quiere lograr. El problema es que, cuanto más se espere para eso, más influencia ganará Irán y más influencia perderán los Estados Unidos. Y eso ya se ve, porque a día de hoy son los Estados Unidos quienes presentan un plan. Creen que pueden conseguir algo, pero quieren detenerlo todo. Quieren salvar las apariencias y por eso intentan imponer algo. Pero son ellos los que intentan detener la maquinaria. Y ese es exactamente el problema, porque Irán básicamente ha rechazado este diálogo, diciendo, si queréis tener un diálogo, tenéis que venir con propuestas responsables. Y lo que quieren no es un alto el fuego, no es solo oposición, es casi exactamente lo mismo que ocurre con Rusia.
No quieren un alto el fuego, no quieren limitarse a oponerse, quieren una solución real. Irán ha sido amenazado durante unas 3 décadas con ser atacado tanto por Israel como por Estados Unidos. Ahora, Irán quiere poner fin de una vez por todas a todo este proceso. Y ahora tiene la oportunidad. Trump ha dado a Irán la oportunidad de poner fin a esto por completo, y eso es exactamente lo que Irán intentará lograr. Cuanto más espere Trump, más ventaja obtendrá Irán y menos libertad de decisión tendrá Estados Unidos. Vemos exactamente lo mismo con Ucrania. Por eso, en ambos casos, Vladimir Putin dijo, bueno, si no queréis negociar, no hay problema, continuaremos. Lograremos lo que queremos por la fuerza. Y se observa la misma clase de respuesta por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Araghchi, y otros en Irán. Dicen, si no queréis abordar la cuestión fundamental del problema, y si no queréis avanzar hacia una paz definitiva, entonces continuaremos. Y el precio de eso, y eso es algo que ya dije incluso antes de la guerra, cuando lo discutimos en tu canal, hace más de 2 meses, fue que dije, bueno, el precio de un ataque, lo que está en juego entonces, es la existencia de Israel. Porque evidentemente Irán no puede destruir a Estados Unidos, pero sí puede destruir a Israel. Probablemente no destruiría la población, pero podría hacer que la vida en Israel fuera absolutamente imposible. Y ya vemos señales de ello. Así que la cuestión es que, cuanto más tiempo esperen Estados Unidos e Israel para encontrar una solución política, más influencia tendrá Irán sobre ellos. Y ahí es exactamente donde estamos. En esencia, podríamos ver algún éxito táctico de la coalición estadounidense-israelí, en el sentido de que probablemente puedan destruir algunos centros de mando y bombardear algunos lugares en Irán. Estas son cuestiones tácticas, pero no tienen un impacto estratégico. Hemos visto que, por ejemplo, matar a Ali Khamenei fue esencialmente un éxito táctico, pero no estratégico, porque no afectó la capacidad de Irán para tomar decisiones o continuar luchando. Así que, en ese sentido, matar a Khamenei fue un éxito táctico, pero no estratégico. Y en Irán, si observas ahora el equilibrio entre ambos aspectos, puedes verlo claramente. Y como de costumbre, eso es algo que también he notado en el conflicto ucraniano, y se ve en todas las guerras que Occidente ha librado en los últimos 30 años. Libramos guerras a nivel táctico, mientras que otros lo hacen a nivel estratégico. E incluso los terroristas, de hecho, han librado guerras a nivel estratégico. Fueron menos exitosos porque afortunadamente tienen menos poder, pero aún así no fueron completamente derrotados. Y de hecho, eso es exactamente lo que vemos cuando hablamos de derrotar al ISIS. Por ejemplo, Estados Unidos nunca logró derrotar al ISIS. Simplemente cambió su forma, cambió su nombre, cambió su apariencia. Pero el espíritu de todo ello no ha desaparecido. Así que todas las guerras que libramos son guerras tácticas. Y ahora con Irán, Estados Unidos se enfrenta a una nueva situación. En realidad, no se había presentado antes, porque Estados Unidos, si observamos su alcance y capacidades globales, es evidentemente mucho más fuerte. Pero si miras solo el escenario de Oriente Medio, ya sabes, el equilibrio de fuerzas está más o menos ahí. Así que Estados Unidos es un par, e incluso Irán, incluso Israel, que solían pensar que eran superiores a Irán, han notado que no lo son. Es decir, tenemos aquí un teatro de operaciones muy equilibrado, por así decirlo. Y esa es exactamente el tipo de situación a la que Estados Unidos no se ha enfrentado en los últimos 30 años. Y probablemente desde hace aún más tiempo. Así que ahora se enfrentan a una fuerza que no pueden derrotar, al menos no a corto plazo. Tal vez si esto durara 20 años, bueno, quizá no 20, quizá 1 o 2 años, no lo sé. Lo que quiero decir es que Irán no puede ser derrotado a corto plazo, como preveía la coalición estadounidense-israelí.
Y eso hace que Irán sea mucho más fuerte, un actor muy creíble en Oriente Medio. Cuando digo actor creíble, me refiero a que ahora algunos países árabes pueden entender que probablemente sea una buena idea mantener buenas relaciones con Irán. En lugar de tener bases estadounidenses que atraen fuego sobre Europa, probablemente sea mejor llegar a un acuerdo con Irán. Así que esa es la situación. Estados Unidos va camino de una derrota estratégica e Irán va camino de una victoria estratégica. Podemos resumirlo así. Of a strategic victory. We can summarize that way. Yeah. Carol, I think the key issue, as you mentioned, Cal, creo que la cuestión clave, como mencionaste, son esas bases estadounidenses en Oriente Medio. Mucha gente ahora mismo se pregunta si se avecina algún tipo de ataque, ya son 30 días de guerra, pero Irán ha destruido prácticamente la mayoría de los radares, muchos de los radares, en Oriente Medio. Entonces, ¿cuál es el sentido de mantener esas bases en esos países? Creo que mucha gente se está haciendo esa misma pregunta. Por ejemplo, en Japón, en Corea del Sur. Incluso el jefe del IFD hablaba de que las tropas estadounidenses deberían abandonar Alemania. Porque, ¿qué sentido tiene tener tropas y bases estadounidenses en tu país si eso solo trae caos y problemas, en lugar de ofrecerte algún tipo de seguridad? Son preguntas enormes e importantes que todas estas naciones se están planteando. huge and important questions that all these nations are asking themselves. Well, that's a whole question. In fact, I raised. Bueno, esa es toda la cuestión. De hecho, ya la planteé hace 2 o 4 años, cuando Suecia y Finlandia estaban contemplando y luego se unieron a la OTAN. Es esencialmente la misma cuestión. El punto es que cuando tienes una base en tu territorio y permites que Estados Unidos, en ese caso, utilice esas bases en una guerra de agresión, entonces por ley puedes ser considerado un agresor. Esa statin där sentigt steps kartorsen en orsen, det diambert brimame portet quati, det tviver de kurhakutangarison. The UN resolution 3314 of December 1974. In this resolution, there is what is defined as an aggression. And I think it's Article 3F. Creo que es el artículo 3F, quizá me equivoque, pero creo que es el que dice que, cuando permites que tu territorio se utilice como base para atacar a otros, puedes ser considerado un agresor. Eso es algo que nadie había notado realmente hasta ahora. Y ahora, cuando vemos, por ejemplo, a Irán responder al ataque destruyendo activos militares estadounidenses en esas bases, también vemos ataques a otros objetivos dentro de esos territorios. Todo el mundo se sorprendió. Dan, Berthy, Matt, Theist, Fat Steph G. Sniper Wusupsis. Iran is bombing even those countries, and so the fact of the matter is. Y así, el hecho es que, una vez que esos países han permitido a Estados Unidos e Israel utilizar su espacio aéreo, sus bases y sus recursos de inteligencia, cosas de ese tipo, para llevar a cabo un acto de agresión, pueden considerarse agresores. Por lo tanto, Irán tiene derecho a responder en esos territorios. Precisamente por eso, Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí están sufriendo las consecuencias, porque de hecho son agresores. De jure, es decir, por ley, son agresores, aunque no fueran sus aviones, ya que permitieron el uso de su infraestructura. Así que cuando te das cuenta de esto, deberías preguntarte, ¿cuál es el propósito de esas bases? Then you should ask yourself, what's the purpose of those bases? Because during the Cold War, we have discussed. Porque durante la Guerra Fría, lo hemos comentado varias veces, esperábamos, o al menos nos preocupaba, que el sistema marxista, el Pacto de Varsovia y todo eso pudieran invadir Europa Occidental. Existía esta situación cara a cara entre el llamado sistema económico liberal y el bloque marxista, o digamos comunista. Y por supuesto entonces tenía sentido que hubiera bases estadounidenses en Europa, no como bases de ataque, sino como bases para garantizar el compromiso de Estados Unidos. Porque durante la Guerra Fría, el problema que tenía Occidente, los europeos, era que si estallaba una guerra, no tenían ninguna garantía de que Estados Unidos interviniera o los apoyara. El Tratado de la OTAN en realidad no obliga a los miembros de la alianza a responder conjuntamente en caso de guerra. To respond all together in a case of war. They are not obliged.
They can choose. No están obligados, pueden elegir. El propósito de la alianza era proporcionar apoyo, un paraguas nuclear. Ese era el verdadero objetivo de todo aquello. Pero no obliga a Estados Unidos a enviar tropas. El problema era que, si Estados Unidos respondía con bombas atómicas en Europa, podían acabar destruyendo todo el continente sin sufrir las consecuencias ellos mismos. Así que la idea era que Estados Unidos debía comprometerse en cierta medida. Necesitaban tener tropas allí como garantía. La garantía no consistía tanto en destruir la Unión Soviética, sino en asegurar que Estados Unidos estaría comprometido con la defensa de Europa. Por eso existía esa presencia. That's why you had those presents. And that's why, by the way, after Y por eso, por cierto, después de la Guerra Fría, cuando estaban esas fuerzas de ocupación en la Alemania Occidental, las fuerzas británicas, francesas y estadounidenses como vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, estaban allí como fuerza de ocupación. Tras el final de la Guerra Fría, los franceses y los británicos retiraron sus fuerzas de Alemania, pero los estadounidenses no lo hicieron. La razón por la que no lo hicieron no es, como algunos podrían decir, por imperialismo ni nada parecido. La verdadera razón por la que Estados Unidos mantuvo sus fuerzas allí fue que los europeos querían que se quedaran como garantía de que Estados Unidos se implicaría en cualquier conflicto. Eso serviría como una especie de compromiso por parte de Estados Unidos con la defensa de Europa. Y esa es la justificación. Ahora bien, en el caso de Europa, esa fue la situación durante la Guerra Fría. in the case of Europe, and that's the situation of the Cold War, this is What is changed? ¿Qué ha cambiado, sabes, en los cálculos de los europeos que está llevando a este tipo de argumentos en este momento? Into these sort of arguments right now. well, today the problem is totally different. Bueno, hoy el problema es totalmente diferente. Estamos intentando revivir la idea de que Rusia podría invadir Europa y todo eso. Ese es el objetivo principal. El propósito de esta narrativa es mantener a Estados Unidos en Europa, mantener ese compromiso. Pero en esencia, después de la Guerra Fría, podríamos haber retirado a los estadounidenses de allí. Y lo mismo se aplica a todos los demás países con presencia militar estadounidense en todo el mundo. No estoy seguro de que Corea del Norte siga teniendo la ambición de invadir Corea del Sur. De hecho, Corea del Norte ha hecho varios intentos de entablar un diálogo con Corea del Sur. Los surcoreanos también lo intentaron. Trump incluso lo intentó. Y eso fue impedido por algunos neoconservadores en Estados Unidos. Durante su primer mandato, Donald Trump, como recordarás, intentó mantener un diálogo con Corea del Norte. You may remember, tried to have a dialogue with North Korea. And I think North Koreans will welcome such Y creo que los norcoreanos acogerían con agrado un acuerdo de ese tipo, o una distensión, si prefieres esa palabra. Lo mismo se aplica a otros. ¿Por qué seguimos teniendo una presencia militar estadounidense tan grande en Japón, por ejemplo? Eso tenía sentido durante la Guerra Fría por la Unión Soviética. Hoy en día, las fuerzas en Japón probablemente estén más relacionadas con China. ¿Pero es China realmente una amenaza militar? Probablemente no. China es una potencia continental, no marítima, aunque ahora haya desarrollado una flota bastante considerable para proteger sus propias costas debido a la amenaza de Estados Unidos. Pero en esencia, la cuestión con China es económica, quizá financiera, quizá relacionada con el comercio y así sucesivamente. maybe financial, maybe trading and all that, but you don't, I don't see here Pero no veo ninguna amenaza militar real proveniente de China, aunque haya mucha propaganda al respecto. En cualquier caso, Estados Unidos mantiene la postura más agresiva hacia todos esos países. Eso significa que cuando albergas esas bases y esa presencia militar, tienes que esperar que puedan considerarte un agresor. Eso es sin duda cierto para los japoneses y para todos los países que han aceptado fuerzas militares extranjeras en su territorio. Y probablemente de algo que contribuye a remodelar el panorama de Oriente Medio después de este conflicto. No debo anticiparlo, porque no es de los estadounidenses. what the Americans want to do, but the fact of the matter is that
Pero el hecho es que a día de hoy se ha vuelto extremadamente evidente para todo el mundo que tener bases en tu territorio y permitir que Estados Unidos haga lo que quiera desde esas bases puede tener consecuencias para tu propio país. Y esto es aún más importante para muchos de estos países, porque hoy todos los adversarios a los que nosotros, Occidente, como dijo Peter, nos enfrentamos, tienen misiles que no se pueden detener. Eso se aplica a Rusia, a Irán, obviamente a China y también a Yemen. Y ese es exactamente el problema. Ahora bien, si eres un aliado activo de Estados Unidos, entonces te expones. Y eso puede ser algo que contribuya a redefinir las relaciones que mantienes en Oriente Medio y el equilibrio de fuerzas que pueda surgir al final de este conflicto. Carl, I think what is happening Cal, creo que lo que está ocurriendo en lo que respecta a la situación en Asia Occidental y a la forma en que Irán ve el futuro es que Irán no quiere a Estados Unidos en la región. Se lo han dicho a varios de los estados árabes del Golfo Pérsico. Pero ahora mismo, en Irán, están hablando del TNP. Entonces, ¿de qué sirve el TNP si no puede protegerlos de este tipo de agresión por parte de Israel y de Estados Unidos? En el Parlamento, creo que van a votar sobre ello pronto, y lo más probable es que abandonen el TNP. Incluso se le preguntó al director de la OIEA si ve lo que está ocurriendo. If he sees what's going on, the attack on Iran is against the international law. El ataque a Irán va en contra del derecho internacional. Evitó responder a eso, no contestó en absoluto, y dijo que la única manera de destruir el programa nuclear de Irán es lanzándoles una bomba nuclear. Ahora bien, este es el director de la OIEA, alguien de quien la gente esperaría que fuera una voz de cordura en todo este asunto, pero parece ser todo lo contrario. ¿Cómo ves el programa nuclear y el comportamiento de la OIEA? En Irán le llaman a gente del Mossad o de la CIA. Ya no les importa la OIEA. ¿Qué opinas de eso? Bueno, ya sabes, este es todo el problema. De hecho, volvemos a la cuestión del orden basado en el derecho internacional frente al orden basado en las normas internacionales. Cuando se tiene un orden basado en el derecho, significa que hay una ley y todos deben cumplirla. El error que hemos cometido durante décadas con Israel es permitirle tener armas nucleares sin estar sujeta a las salvaguardias de la OIEA. Eso creo es un gran error. Y aquí el OIEA, no solo el director actual, sino también todos sus predecesores, tiene mucha responsabilidad, porque sabemos desde el principio que permitir a Israel tener armas nucleares crea un desequilibrio en la región. Eso no era tan crítico hace décadas, cuando los países árabes aún no habían alcanzado el nivel de desarrollo que tienen hoy. Y por lo tanto, no prestamos, quiero decir, nadie prestó mucha atención a esas fuerzas árabes. Hoy, el problema es muy diferente porque, por ejemplo, Arabia Saudí no tiene armas nucleares, pero sí posee cierta tecnología nuclear y algunas capacidades de misiles balísticos. Pakistán ha ofrecido a Arabia Saudí, en caso de guerra, suministrarle armas nucleares. Y esto sería sin ningún control de la OIEA. Así que eso significa que algunos países ahora tienen la capacidad de obtener armas nucleares, incluso si no están bajo el sistema de salvaguardias de la OIEA. Lo mismo ocurre con Irán. Es decir, hubo algunos rumores, no sé si están fundamentados o no, de que Corea del Norte podría proporcionar armas nucleares a Irán. No sé si es real o no, pero muestra que todo el asunto de las armas nucleares debería, en mi opinión, idealmente, bueno, no estoy seguro de que sea técnica o realmente posible hoy en día, pero deberíamos reunir a todos los actores en la mesa y debatirlo para renegociar todo el tema. El TNP se negoció originalmente para mantener la energía nuclear dentro de aquellos que fueron esencialmente los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. En realidad,
Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU eran todos potencias nucleares militares y querían mantener eso más o menos dentro de ese círculo. No querían que las armas nucleares se extendieran fuera de él. Hoy, obviamente, eso ha cambiado, empezando por India y Pakistán y, por supuesto, Israel y Corea del Norte. Así que vemos que hay muchos actores que tienen acceso a la tecnología nuclear. En mi opinión, idealmente, y subrayo 2 veces la palabra idealmente, lo que habría que hacer sería reunir todos los que tienen acceso a la tecnología nuclear, sentarse alrededor de una mesa y decidir un nuevo tratado que todos cumplieran. Hubo varios intentos de incluir a Israel, porque Israel, entre todos los países que hoy tienen capacidades nucleares, es el único que ha mostrado un comportamiento extremadamente agresivo. Es un país que ha atacado a todos sus vecinos desde 1948. Y evidentemente también es un país con ambiciones regionales. Independientemente de lo grande que pueda ser la idea del Gran Israel, tiene ese tipo de ambición. Y por tanto, Coronel, perdone que le interrumpa. El concepto de Israel, porque tienen la opción Sansón, ya sabe, cuando un país como Israel se comporta así, atacando a casi todos los países de la región, normalmente las armas nucleares están destinadas a defenderse, a servir como elemento disuasorio. Pero Israel las está utilizando de forma ofensiva, atacando países, diciendo, si nos atacáis, os atacaremos, os mataremos, y si nos atacáis, usaremos armas nucleares contra vosotros. Exacto, este es el problema con Israel. Otros países creo que esto es así. A pesar de las tensiones que puedan surgir de vez en cuando entre Pakistán e India, hemos visto que son actores extremadamente racionales. Incluso el año pasado, cuando hubo aquel problema fronterizo, ambos reaccionaron de una manera muy racional, por así decirlo. Con Israel, obviamente, es diferente. Hay otras motivaciones. No es exactamente religioso, pero tiene raíces religiosas, si puedo expresarlo así. En Israel es más complejo que eso. Pero, en cualquier caso, es un país muy impredecible en su uso de la fuerza nuclear o de sus capacidades nucleares. Y por eso quiero decir, la comunidad internacional, y especialmente Estados Unidos, debería haber ejercido más influencia sobre Israel para convencer a sus distintos gobiernos de incorporarse al régimen de salvaguardias de la OIEA. Pero no lo han hecho. Y hoy vivimos con esta espada colgando sobre las cabezas de la gente en Oriente Medio. Creo que cada vez más Oriente Medio y las potencias de la región tienen la capacidad de responder a Israel. Tienen medios que en los años 60 no tenían. En aquel entonces, Israel tenía poder nuclear, así que podía imponer su voluntad a los demás. Pero hoy la situación es muy diferente, porque si Pakistán proporciona armas nucleares a Arabia Saudí o Corea del Norte o quien sea, entrega armas nucleares a Irán o Arabia Saudí, eso significa que Israel podría lanzar un par de bombas nucleares sobre Irán, pero bastarían un par de bombas nucleares sobre Israel para destruir completamente el país. Y tienen que darse cuenta de ello. Y también deben darse cuenta de que esta política de seguridad basada en el uso de la fuerza, como suelo llamarla, esta seguridad mediante la confrontación, debería abandonarse en Israel. Deberían avanzar hacia una seguridad basada en la cooperación. Tienen que dejar de pensar que pueden imponer su voluntad por la fuerza y comprender que podrían lograr un éxito a largo plazo mucho mayor manteniendo buenas relaciones con sus vecinos. Y de nuevo, no hay absolutamente ninguna razón para tener un conflicto con Irán. La cuestión del TNP para Irán hoy, e incluso diría que el año pasado, ya se había planteado. En aquel momento, Estados Unidos e Israel crearon las condiciones para que Irán se retirara del TNP. Ya lo mencionamos hace un año. Hoy, para Irán, es aún más evidente que si tuviera un arma nuclear, sus relaciones con Estados Unidos e Israel probablemente serían mejores.
and Israel would be better. So it's a pity for, if you consider the word Así que es una lástima si consideramos la palabra proliferación. Pero la proliferación, si vemos que Irán es un actor extremadamente racional, no me preocupa tanto. No me preocuparía, digamos, que Irán tuviera armas nucleares, porque hasta ahora ha actuado de una manera extremadamente racional. Y esa es probablemente la solución, aportar más racionalidad al equilibrio de toda la región. Así que probablemente, y esa podría ser una de las lecciones de este conflicto, veamos que al final, dado que uno de los actores, concretamente Israel, es irracional y tiene demasiado poder bajo su control, probablemente sea bueno tener un verdadero equilibrio de fuerzas y, por tanto, disponer de capacidades nucleares para poder disuadir a Israel de usar su fuerza. Deter Israel to use its force, and not just to deter Israel. Y no solo para disuadir a Israel de usar fuerza nuclear, sino también para disuadirlo de emplear incluso fuerza convencional. Porque, evidentemente, Israel es un país que ha intentado expandirse durante los últimos 80 años aproximadamente, lo que significa que esta tendencia hacia la expansión probablemente no haya terminado. Israel continuará por ese camino. Y si Israel se enfrentara a adversarios con capacidades nucleares, los israelíes probablemente se lo pensarían 2 veces antes de seguir con esa estrategia. En los años 50 y 60 tenían una estrategia basada en la dominación y demás. En aquel momento podían alcanzar la dominación. Hoy es diferente, pero no debe ser solo diferente en palabras, también debe serlo en los hechos. Y probablemente por eso podría esperarse que Irán se retire del TNP. Recuerda además que hay algo muy revelador. Irán, o más bien Ali Khamenei, había emitido una fatwa contra el uso y la posesión de armas nucleares. Ahora está muerto, y sabemos que su hijo, que asumió el poder, es un radical. Puede revocar esa fatwa y emitir otra que permita a Irán tener ese tipo de armas. Así que en esencia, Israel acaba de eliminar a la única persona que era la garante de que Irán no tuviera un arma nuclear. Ese es el gran paradojo de esta situación, y quizá tener un verdadero equilibrio de fuerzas en la región sea necesario, porque había demasiado desequilibrio a favor de Estados Unidos e Israel, diría yo. Así que, sí. Carl, before wrapping up, I think we've seen something. Carl, antes de terminar, creo que hemos visto algo, en cierto modo, bastante positivo en Europa desde que comenzó la guerra contra Irán. Significa que tenemos un país, España, por ejemplo, que se mantiene firme y le dice a Estados Unidos, no vamos a formar parte de esto, no vamos a ayudaros, no importa. Y cuando fueron amenazados con sanciones, el presidente de España dijo, no nos importa, porque sabemos lo que queremos. Esta es una nueva clase de política, una nueva actitud por parte de España, diría yo. No habíamos visto eso antes. ¿Crees que este tipo de actitud va a crecer, a fortalecerse en toda Europa? Porque sabemos que la gente no está contenta con la situación actual en Europa y con las guerras en Ucrania y ahora en Oriente Medio. Básicamente, ambas guerras están perjudicando la economía europea. Bueno, ante todo, hay que recordar que España también ha tenido una especie de actitud pionera con respecto a Palestina, por ejemplo. Ha apoyado muy firmemente a los palestinos. Ahora bien, cuando hablamos de Europa, por supuesto, seguimos oyendo lo que dice Bruselas sobre Rusia. Pero si miras el mapa de Europa, verás que los países del mar Mediterráneo, y eso se aplica mucho a España, que está a solo unos kilómetros de África, tienen muchos migrantes y lazos históricos con países africanos y musulmanes. España, por supuesto, tiene otras prioridades distintas a las de, por ejemplo, Estonia o Letonia. Para Estonia y Letonia, los estados bálticos, su atención se centra esencialmente en Rusia. No estoy seguro de que eso sea muy racional, pero así es como ellos lo ven. Y al otro lado de Europa, en diagonal, por así decirlo, está España, que se encuentra muy cerca del mundo musulmán y tiene una percepción diferente de sus relaciones con otros continentes.
Eso probablemente explica por qué España es o tiene que ser muy cautelosa con esta actitud que tenemos en Europa de etiquetar a los países como los malos y los buenos. Probablemente también por eso España se inclina hacia una postura más neutral en este conflicto. El ejemplo de España, prohibiendo a Estados Unidos utilizar sus bases aéreas en territorio español para atacar a Irán, es precisamente lo que mencioné antes sobre la Resolución 3314. Cuando permites que otro país use tu territorio o tus recursos para atacar a un tercer país, también te conviertes en agresor. Y eso ciertamente no es lo que España quiere ser. Sorry for interrupting you. We had this Perdona por interrumpirte. Tuvimos el mismo tipo de problema planteado en Alemania. Hablaban de cómo, si permitían que Estados Unidos usara su territorio para atacar a Irán, se convertirían en parte de ello. Ya sabes, tendrían que afrontar las consecuencias de lo que estaban haciendo. Exactamente. Y ya sabes, la cuestión es que el conflicto en Irán ha puesto de manifiesto este problema, porque hasta ahora siempre eran los otros los que atacaban. Quiero decir, Rusia atacando y demás. Y por supuesto, la situación era mucho menos clara que el 28 de febrero, cuando hubo un ataque evidente y repentino por parte de Estados Unidos e Israel. E incluso reconocieron que se trataba de un ataque no provocado. Así que ahora entendemos exactamente lo que están haciendo los estadounidenses, especialmente bajo la administración Trump, porque él tiene este tipo de comportamiento irracional que puede arrastrar a otras personas a una guerra. Y es muy interesante, por cierto. Quizá recuerdes que hace 2 semanas, cuando Trump quiso abrir, o más bien mantener abierto, el estrecho de Hormuz, pidió a varios países que ayudaran a Estados Unidos enviando sus armadas para mantener el estrecho abierto. Luego, al cabo de un tiempo, todos esos países se negaron porque se dieron cuenta de que se verían arrastrados a un conflicto. La idea de Estados Unidos es muy sencilla. Quieren poner a los europeos en primera línea y luego retirarse. Y esto es exactamente lo que Estados Unidos hizo básicamente en 2014 y 2015 con el ISIS. Sabes, hace apenas una semana conmemoramos el 10º aniversario de los atentados aquí en Bruselas perpetrados por el Estado Islámico. Llevaron a cabo atentados en el aeropuerto de Bruselas y en el metro hace 10 años. La razón por la que ocurrió fue porque Bélgica había participado en los conflictos de Irak y Siria. Antes de eso, Bélgica nunca había estado activa en la región. Así que de repente se vieron arrastrados a ello. Estados Unidos lo pidió, y Bélgica siguió a los franceses, como suele hacer. Cuando los franceses hacen algo, Bélgica los sigue muy ciegamente, y el precio de esto fueron esos atentados terroristas. Esto es exactamente lo que quería Estados Unidos, porque no necesitaba enviar sus propias fuerzas. Verás, no las necesitaban. Las fuerzas europeas en Irak y Siria llevaron a cabo algo así como el 7% de todos los ataques, pero aún así Estados Unidos pidió a los europeos que se unieran. Así que tenían a otra persona para poner en primera línea. Y de hecho, los atentados terroristas ocurrieron en Francia y Bélgica, un poco en Alemania, en Suecia, y así sucesivamente. Hubo algunos ataques, pero solo unos pocos en Estados Unidos. La mayoría de los ataques ocurrieron en Francia, por ejemplo. Así que esto es exactamente lo que hace Estados Unidos. Inician una guerra, provocan un problema y luego piden a otros que les ayuden. Y después se esconden detrás de sus aliados. Y son los aliados quienes afrontan las consecuencias de este conflicto. Es decir, el terrorismo, la inmigración y todo eso. Ya ves, este es exactamente el problema. Así que Estados Unidos desempeña un papel muy cínico allí, y los europeos son lo bastante estúpidos e ingenuos como para seguirle el juego a los estadounidenses. Obviamente, la situación es aún más compleja con personas como Trump, que pueden cambiar de opinión de la noche a la mañana.
Eso hace que toda la gestión de crisis, por así decirlo, sea extremadamente complicada desde el punto de vista occidental, porque nunca sabemos exactamente qué va a pasar. Estados Unidos inicia las cosas, no sabe cómo salir de ellas, y luego pide a otros que resuelvan el problema. Este es el tipo de relación que tenemos hoy en Occidente, y eso es algo que nunca tuvimos durante la Guerra Fría. Esto es muy interesante. Nunca tuvimos una situación así durante la Guerra Fría. Y hoy vemos esta tendencia de Estados Unidos a hacer la guerra en cualquier momento, en cualquier lugar, y así sucesivamente. Una vez fue en Irán, ahora quieren empezar en Cuba, y cosas por el estilo. De nuevo, aunque Trump fue elegido con la idea de centrarse en desarrollar su propio país, en lugar de gastar dinero en guerras, puedes imaginar que en el primer mes de guerra gastaron $50,000 millones. Vi un programa con un analista belga que decía, bueno, con $50,000 millones, China construye 2.500 kilómetros de tren de alta velocidad. China builds 2,500 kilometers of high-speed train. You see? So the money you spend in such ¿Ves? El dinero que gastas en una guerra tan estúpida es dinero que no puedes gastar en otros fines más útiles. Y eso es exactamente lo mismo que tenemos en Europa. Tenemos élites que no son capaces de mirar lejos hacia el futuro, que no tienen visión, que reaccionan día a día y que carecen de una comprensión adecuada y profunda de los conflictos. Nos estamos involucrando en conflictos que no tienen absolutamente ningún sentido, que solo nos hacen gastar dinero en cosas totalmente inútiles. Destruimos una región en lugar de construir algo, y no estamos ayudando en nada. Verás, si quisieras tener un estrecho de Hormuz seguro, lo mejor que podrías hacer sería hacer las paces con Irán. No hace falta enviar tus cruceros ni destructores ni lo que sea allí. Mantén buenas relaciones con Irán. Detén las estúpidas sanciones que no han aportado ningún beneficio a nadie. Solo han destruido el comercio internacional y los mercados potenciales para los europeos o incluso para Estados Unidos. ¿Cuál es el beneficio de tener a Irán sancionado? Ninguno. Absolutamente ninguno. Cero. Ni siquiera mejoramos nuestra seguridad, aunque los estadounidenses sintieron que debían atacar a Irán porque se sentían amenazados por un país que lleva 40 años sancionado. Así que, como ves, todo lo que hacemos es una tontería. Y por tanto, seguimos con políticas que malgastan dinero. Y ves que Estados Unidos ya tiene un enorme problema de deuda, y esto obviamente continuará con el conflicto. Y como son demasiado arrogantes para reconocer que cometieron un error, que fue una mala decisión entrar en conflicto con Irán, seguirán, al menos durante un tiempo, gastando aún más dinero y quitándolo de donde hace falta. Sabes, si miras a Venezuela, Cuba, Irán, incluso Corea del Norte, ¿cuál es el beneficio de mantener la tensión con esos países? Racionalmente, ¿cuál es el beneficio? Puede que te gusten o no sus gobiernos. De acuerdo, no soy comunista y nunca he apoyado un gobierno marxista, pero ese no es mi problema. Esto debe decidirlo la gente de allí, no yo, aunque no me guste. Pero el hecho es que al mantener la tensión con esos países, en lugar de ayudarles a alejarse de ese tipo de gobierno, si son malos gobiernos, en lugar de hacer eso, simplemente mantenemos la tensión. Eso eleva el precio de la energía. Quiero decir, lo vemos, y este ejemplo aquí, lo que tenemos hoy en Irán, es un ejemplo flagrante de ello. Podríamos tener un precio de la energía muy asequible si no hubiéramos sancionado a Rusia, si no hubiéramos sancionado a Irán o a quien fuera. ¿Cuál es el sentido? Quiero decir, tuvimos la Guerra Fría durante 50 años sin sancionar a Rusia por su petróleo. Aunque estábamos en la Guerra Fría, ya sabes, teníamos fuerzas desplegadas en Alemania, test en la frontera, vigilancia en Kiev. Teníamos esos radares, vuelos de U-2 y S-79 sobrevolando URSS, en Meresators. Las héroes que con movimientos que se pueden producir menos.
in Russia, but and we had even to, you may remember the Y hasta KL tuvimos, quizá lo recuerdes, in, el incidente del KL-007 en el lejano oriente, cerca de la isla de Sajalín, donde aquel Boeing fue derribado por la Fuerza Aérea Rusa por error, pero igualmente derribado. En cualquier caso, no impusimos sanciones a la Unión Soviética en aquel momento. Fuimos racionales, comprensivos y pacientes, preguntándonos, ¿cuál es el beneficio de imponer sanciones y qué problema resuelven realmente? Pero ya no somos así. Somos totalmente irracionales. Actuamos como niños en la escuela primaria. Eso es exactamente. Solo queremos castigar a la gente. Y sancionamos y sancionamos y sancionamos, sanción tras sanción, que en esencia son básicamente ilegales. Pero ese es otro tema. Basically illegal in essence, but this is another topic. So we are not improving the situation. We are just worsening. Así que no estamos mejorando la situación, sino que la estamos empeorando, aumentando las tensiones, creando condiciones en las que en ese caso el precio de la energía sigue subiendo y disparándose. ¿En beneficio de quién? Y ahora vemos que la guerra contra Irán solo beneficia a Moscú por el precio del petróleo. Así que nos estamos contradiciendo constantemente porque no somos capaces de entender los problemas ni de encontrar soluciones razonables para ellos. Y, de nuevo, no motivo para luchar contra Irán. Irán no es un país que haya intentado siquiera expandirse. Iran is not a country that has even tried to expand itself. Even Iraq, I mean, Iraq started a war with Iran. Incluso Irak, quiero decir. Irak inició una guerra con Irán con el apoyo de Occidente, básicamente de Francia y en particular de Estados Unidos. Así que Irak intentó hacerlo, no bajo presión, sino que, digamos, los países occidentales ayudaron a crear esta crisis. Pero en cualquier caso, Irán fue atacado, no fue el agresor. Y no entiendo exactamente cuál es el verdadero problema con Irán en esta región. Quiero decir, no veo hoy ningún país en Oriente Medio, excepto Israel, por cierto, que pudiera ser un posible problema para la seguridad regional. Incluso Siria, desde luego, tiene sus propios problemas, pero no estoy seguro de que tenga un impacto regional. Entonces, ¿cuál es el beneficio de intensificar esas crisis? What is the benefit of intensifying those crises? I don't No entiendo eso. But again, Pero de nuevo, frase sean ámites rol, y realidades sean irracionales. irrational and Sí, exactamente. Ese es el caso. Creo que ese es el caso. That's the case. Ese es el problema. Yeah, that's the problem, exactly. Sí, ese es el Thank you, problema. Carl. Exactamente. Always Gracias, we Carl. learn from you. Como siempre, aprendemos de ti y esperamos que puedas librarte de esas sanciones. Sabemos que también están intentando ejercer mucha presión sobre ti, porque no es fácil. It's not. well, we are Bueno, back in the- hemos vuelto al terreno de la irracionalidad, y eso es todo. Exactamente. Exactly. Yeah. Thank you. Gracias, Carl. Es un gran placer. Pleasure as for always. inviting Gracias por invitarme. Muchas gracias.